bien, pues muy buenos días a todos, sean bienvenidos, bienvenidas a la última jornada del Coloquio Internacional Horizontes Teóricos y Críticos en torno a la figura autoral contemporánea, organizado por el proyecto de investigación PAPIT, que lleva el mismo nombre y que dirige a Diana de Teresa, que por aquí anda y se me perdió. Es que los lentes se enfocan de cerca o de lejos. O sea, sí, eso sí lo veo. Bueno, hoy para comenzar este cierre vamos a tener una conferencia magistral impartida por Mary Torras. La conferencia lleva por nombre El creador recreado tras las huellas del autor. Mary es doctora y profesora de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada en la Universitat Autónoma de Barcelona. Sus líneas de investigación son el género y la literatura, los estudios culturales, la crítica literaria y la teoría judía, entre otros. Mary Torras es además crítica literaria, coeditora junto a Neus Carbonell y Neus Blancat de la publicación Lectora, revista de mujeres y sexualidad, guionista, traductora y autora de diversas obras. Actualmente dirige el proyecto Corpus Autoris, análisis teórico-práctico de los procesos de autorización de la obra artístico-literaria como materialización de la figura autorial, con sede también en la Universidad Autónoma de Barcelona. Además de todo esto, Mary es, creo, una de las, por lo menos de mi conocimiento, de las mentes más inteligentes, claras, sabias que yo conozco, por lo menos. Entonces, bueno, eso en verdad, aprovechenla. Es un honor y un placer estar aquí. Y compartimos una vez más. Bueno, pues listo. Gracias, Noemí. Y gracias a todos y a todas por estar aquí. Estoy muy contenta. Siento la UNAM como mi casa acá en México. Lo que pasa es que aquellas coincidencias fortuitas hicieron que este mes de octubre se celebraran dos congresos, uno en la UAM de Xochimilco y otro en la UNAM. Y yo dije que sí a los dos y coincidieron en fecha. Entonces quiero disculparme porque lo único que se me ocurrió hacer para poder estar en los dos es estar los días pares en la UNAM y los impares en la UAM. Por eso ayer no vine y lamento mucho haberme perdido todo lo que pasó ayer acá, pero espero que me lo vayan contando. Sé que fue muy bien y quería decirles que no es mi manera habitual de estar en un congreso, sino que cuando voy a un congreso estoy, por supuesto, todos los días, no desaparezco los impares, ¿no? Pero bueno, les paro y me toca a mí, estoy muy contenta y les traigo un texto y a ver qué les parece, comentamos después. El creador recreado tras las huellas del autor. Hay encuentros fortuitos que transforman nuestras vidas, coincidencias de dos cuerpos en un tiempo y un espacio que se vuelven un destino, puesto que tras ese momento ya nada vuelve a ser nunca más lo mismo, ni nosotros ni nosotras, aun queriendo. La mayoría de las veces estos seres que nos transforman suelen ser reincidentes, les da por devenir estares, y de un modo u otro, aunque sea en ausencia, se quedan para siempre hasta el fin de nuestra existencia. Tratando de hacer un buen uso del tiempo que dispongo, me propongo mostrarles un género de trama que se desarrolla alrededor de uno de esos encuentros decisivos a los que aludía recién, que inaugura, por tanto, unas trayectorias vitales sin retorno posible, pero que presenta, dentro de la tipología, ciertas particularidades. La primera de ellas reside en los protagonistas de la peripecia, puesto que uno de los dos cuerpos implicados es un corpus textual artístico, la obra de un autor artista-creador, y el segundo cuerpo es el agente a partir del cual funciona un motor narrativo de búsqueda e ilusión de desvelamiento progresivo de la identidad de ese autor artista-creador. La otra particularidad es el modelo de trama que despliega. Como inmediatamente veremos, se trata de un relato que bebe fundamentalmente de dos fuentes, en principio muy alejadas, como son el género detectivesco y, grosso modo, lo que podríamos denominar las narrativas de culto a los santos.
En estas dos características me voy a detener esta mañana, centrándome a mi vez en dos casos de factura intermedial y transmedial respectivamente. En el reino de los cuerpos textuales, cuando las palabras no son las cosas, pero no hay otro modo de acercarse a ellas si no es a través de los lenguajes, de la literaturización en definitiva, si aceptamos un sentido amplio del término, las narrativas de esos encuentros decisivos y determinantes con un autor artista se diseminan todavía más en una red de intertextos culturales, plurimediales, que sostienen y sobre todo naturalizan determinados procesos de dar cuerpo al creador, bajo los distintos ámbitos de un régimen de visibilidad. Y en esta línea es obligado a remitir a los estudios de la socióloga francesa Nathalie Aigny. Junto a la obra aparece necesariamente un alguien que ya no está, que en cierto sentido, partiendo del archiconocido texto de Roland Barthes, que Aurora Pimentel nos disecciona maravillosamente el primer día, podemos decir que la obra misma, simultáneamente, lo reclama y lo mata. Lo mata porque lo sustituye, lo reclama porque lo encarna. En efecto, autor y obra son las dos caras de una misma moneda. Se definen mutuamente, funcionan una para la otra como un afuera constitutivo bidireccional. La muerte del autor, a mi parecer, no cargaba tanto contra el autor como contra la jerarquía instaurada por la crítica que convertía esa figura autorial en un tirano, en tanto que identificaba al hombre creador o a la mujer creadora con la explicación última de la obra, convertía al autor en el regente del sentido y de ahí identificaba su presunta intención, donde está la intención del autor, con el significado único del texto. Barthes rompe una lanza a favor de invertir la jerarquía, dar preeminencia crítica al texto y a su capacidad de significar intertextualmente, desde esos focos de la cultura que refiere el artículo, e insiste que convertir al autor en origen de la obra es una ilusión. Ambos surgen a la vez, de forma indisociable, prefigurando así la imagen de la desfiguración del yo asociada a la escritura que luego desarrollará tan bella y lúcidamente Paul Newman. No hay cadáver. La muerte del autor supone, por lo tanto, su existencia espectral, fantasmal, zombie. Una ubicación en tanto que ausencia presente o presencia ausente del y en el texto, como demostrara Manuel Asensi en un hermoso y sugerente ensayo a propósito de Cervantes. No debe extrañarnos, pues, que ante ese cuerpo reincidente a desaparecer, pero que ya no está, la trama de aproximación reescriba los protocolos de una trama detectivesca en pos de un creador, artista, autor. Kirby Joris toma el género denominado Metaphysical Detective Stories, descrito por Patricia Merivale y Susan Elizabeth Sweeney, y lo aplica a este tipo de tramas en pos de un escritor, en tanto que suponen búsquedas fragmentarias, llenas de vacíos, que plantean preguntas más que obtener la respuesta que clausura el misterio, y se centran en cuestiones de identidad. Cito a Joris, y lo traduzco directamente. Cito: ya no se trata de responder ¿ha habido un muerto? ¿Quién era y por qué está muerto? Sino más bien, ¿ha habido un vivo? ¿Quién era realmente y cómo ha vivido? Fin de cita. Tenemos pruebas. La primera, de las cuales, por supuesto, es la obra, que si bien supone el primer cuerpo de la figura autorial implicado en el encuentro, no obstante, no se basta. Por más que nos empeñemos en leerla en clave autobiográfica, autoficcional o autorrepresentacional, o justamente por eso, no, la obra no se basta, no es suficiente. Parece que algo nos impele a salir en busca del autor, rastrear sus huellas. La obra corpus se nos hace la evidencia presente de la ausencia de un cuerpo autor. Cito: como institución, el autor está muerto, su persona civil, pasional, biográfica ha desaparecido. Pero en el texto, de cierta manera, yo deseo al autor. Tengo necesidad de su figura, que no es ni su representación ni su proyección, tanto como él tiene necesidad de la mía, salvo si solo murmura. Fin de cita. Esto escribía el propio Barthes en Le Plaisir du Texte en 1973. E irremisiblemente, tras el cuerpo del autor,
se desarrollan las tramas de las que hoy he elegido hablarles, puesto que, en cierta manera, podemos leerlas como tematizaciones de los procesos de lectura estandarizados en relación al rol que se le atribuye a esta figura autorial, entendida como un código que hay que descifrar, o paralelamente, como un ser particular, original y literalmente extraordinario, fuera del ordinario, que nos exige ponernos a su nivel para entender sus textos. Esa especie de repetición o duplicación diferente, este lograr ser capaz de leer la obra de un autor desde las intenciones conscientes o inconscientes, desde las razones o sin razones que la originaron, está presente en los dos casos de estudio que les presentaré a lo largo de esta intervención y se materializa, toma cuerpo, por así decirlo, en la figura de ese alguien que topa inesperadamente con la verdad de la obra de este creador y se le impone de tal modo que se convierte en una especie de detective devoto que asume como única razón de su existencia el reto, la misión de ser capaz de entender en todas sus complejidades la figura de ese creador, autor, artista, hasta mejor de lo que hiciera él mismo. Para decirlo con la fórmula ya citada de Joris, ha habido un vivo, quién era realmente y cómo ha vivido, que se complementaría con la pregunta última, ¿cómo llegó a poder producir esto que me perturba o me impacta? Todo desde el axioma no objetable de que esta producción parece explicarse por la trayectoria vital de este ser único. Pero vayamos entrando poco a poco en materia. En el terreno de la literatura, como muy bien nos explica Michel Foucault, que es un autor, su discurso de ingreso en la Société Française de Philosophie, pronunciado en 1969, el nombre del autor, su firma, no ha acompañado siempre el deambular de los textos literarios, tampoco ni mucho menos la imagen de ese autor. A pesar de que en ediciones modernas aparecen grabados a modo de frontispicio del libro que muestran el busto de su autor, será sobre todo la fotografía lo que provoque la proliferación de este paratexto, ahora ya casi obligado en solapas contraportadas e incluso portadas, si se trata de un autor de referencia. Y con esa eclosión de exponer a la visibilidad pública el rostro del autor, se producirá un ajuste cambiante en lo que podemos denominar la pose autorial. Esta pose implica la disposición del cuerpo ante el objetivo, incluso en el atrezzo que lo acompaña en la escena, pero no termina ni mucho menos en la representación fotográfica, sino que se conecta íntimamente en una idea sociocultural de autor y con una construcción de sí sobre la que el autor como sujeto que se muestra, sujeto a todo ese entramado, tiene una agencia limitada, pero debe medirse cuerpo a cuerpo con ella. Vendrían a coincidir en ese territorio lo que Jérôme Meizos llama postura, José Luis Díaz, escenografía y Eleonora Crocker trabaja magistralmente en sus casos de autor. Asimismo, buena parte de las investigaciones que se llevan a cabo desde el proyecto PAPIC, que nos ha reunido aquí estos días, recogen estas cuestiones y las han hecho evidentes con mayor riqueza de detalle a lo largo de este coloquio y en encuentros académicos anteriores, como el de Barcelona el año pasado. Permítanme, por todo ello, que sea a través de la fotografía del autor, no del autor del libro que trabajo, sino del autor del libro de ficción dentro del libro de ficción que trabajo, que les invite a ingresar en la primera de las tramas que quiero presentarles. Una fotografía de autor que sin embargo no verán, o no todavía, sino que tendrán que escuchar y tendrán que imaginar. Y así aquí necesito que imaginen, apelo a su imaginación. La cita es larga, pero merece la pena. Y voy a citar. Solo ahora, mientras pasaba página tras página con la precaución de un amante de los libros antiguos, descubrió el retrato del autor. Una vieja foto ya amarillenta, en el momento en que fuera impresa, en la que las superficies ahora negras se habían descolorido, cobrando un color marrón oscuro, con el rostro iluminado sobre un fondo de oscuridad de grano grueso y lleno de sombras. Gregorius limpió las gafas, se las puso otra vez
y al cabo de pocos segundos se sintió atrapado completamente por aquel rostro. Aquel hombre estaría empezando la treintena e irradiaba una inteligencia, una conciencia de sí y una osadía que deslumbraban literalmente a Gregorius. Su rostro, claro, con su frente alta, estaba coronado por un cabello abundante, de color oscuro, que parecía brillar de un modo opaco y estaba peinado hacia atrás, confiriéndole la forma de un casco del cual sobresalían unas suaves ondas, algunos mechones sobre las orejas. Una nariz delgada y latina le otorgaba al rostro esa gran luminosidad, apoyada en esa labor por unas poderosas cejas dispuestas como dos firmes vigas pintadas por un pincel grueso e interrumpidas prematuramente hacia el exterior, de modo que la vista se concentraba en el centro, el punto donde están las ideas. Los labios llenos y salientes, que no hubiesen causado sorpresa alguna en un rostro de una mujer, estaban flanqueados por un delgado bigotillo y una perilla recortada que, debido a la sombra negra que arrojaba sobre el esbelto cuello, dejaba en Gregorius la impresión de que en el caso de ese hombre era preciso contar también con cierta rudeza y dureza. Pero lo que lo decidía todo eran sus ojos oscuros. Estaban subrayados por unas sombras que no eran ojeras de cansancio, agotamiento o enfermedad, sino sombras de seriedad y melancolía. En su mirada oscura se mezclaban la dulzura con la intrepidez y el carácter inquebrantable. Ese hombre era un soñador y un poeta, pensó Gregorius, pero al mismo tiempo era alguien capaz de empuñar con decisión un arma o un escalpelo, alguien con quien era mejor no cruzarse cuando sus ojos llameaban, unos ojos capaces de detener desde la distancia un ejército de gigantes fornidos, ojos a los que tampoco les resultaba ajena cierta mirada cruel. De su vestimenta solo podía distinguirse el blanco cuello de la camisa con el nudo de la corbata, y encima de ella una americana que Gregorius imaginaba como una antigua levita. Era casi la una cuando Gregorius salió del ensimismamiento que le provocó aquel retrato. Fin de cita. De este modo, Raimund Gregorius ve por primera vez al escritor Amadeu do Prado en la novela Nachtzug nach Lissabon, Tren nocturno a Lisboa, del suizo Pascal Mercier, publicada en 2004. No es ninguna exageración afirmar que en la interpretación fisionómica que hace Gregorius en el marco de este particular vis-a-vis están contenidas las más de 500 páginas del relato. Estamos nuevamente ante un encuentro que producirá un cambio irremisible e imparable. Un profesor de lenguas clásicas, Gregorius, da casualmente con un libro de Amadeu do Prado, un autor contemporáneo portugués enteramente desconocido por él. A partir de ahí, descubrir quién fue do Prado pasa a ser el fin único de la vida, por lo cual lo abandona todo. ¿Lo cambio? Yo creo que no se puede invocar el autor muerto. Esta era zombie. Cerca del Día de Muertos. Bueno, por el cual, ¿no? Les decía, sí. A partir de ahí, descubrir quién fue do Prado pasa a ser el fin único de la vida, por lo cual lo abandona todo y se marcha a Lisboa. El autor, por supuesto, ha muerto. Allí peregrinará por los lugares que ocupara el cuerpo de do Prado viviente, interrogará testigos que lo conocieron, desentrañará lo sucedido y recompondrá el puzzle de una vida como si fuera haciendo acopio de las imágenes y de las reliquias de un santo, un héroe y un genio a la vez. Trinidad en la que se acaba convirtiendo... ¿Se oye o no? ¿Sí? Trinidad en la que se acaba convirtiendo el escritor lisboeta al fin. La paradoja reside en el hecho de que, en tanto que artista, Amadeu do Prado es una gran singularidad modélica, original e irrepetible. Un modelo, por tanto, que es imposible copiar. Esta es la tensión que Jean-Marie Schaeffer detecta como constitutiva de la figura del artista
y que conduce a la divinización del creador. La descripción larga que les acabo de leer es suficientemente elocuente y no quiero aburrirles ahondando en ella. La luz de ese rostro que deslumbra literalmente y atrapa no menos literalmente a Gregorius se presenta como la de alguien capaz de cambiar el mundo, un soñador de ideas, la frente, las cejas, y un poeta, los labios, cuya sensualidad se inscribe en el rostro suficientemente contrastada para no feminizarlo y por lo tanto debilitarlo. Porque es capaz de actuar, no es pasivo, con determinación. Puede empuñar un arma, un escalpelo o una pluma, podríamos añadir. Su arte, hecho desde el poder de una inteligencia sensible y de una sensibilidad inteligente, lo atestiguan sus ojos y la mirada que emana de ellos, es su arma y la de cualquiera que sepa leerlo, entenderlo, escucharlo, conversar con él, como irá haciendo Gregorius, como quien murmura la oración de un devoto que lee su texto sagrado en el transcurso del peregrinaje que ha de llevarlo a la comprensión más honda de tres cosas: el texto mismo, que encierra todas las claves, el otro o el autor que lo escribió, y no menos importante, la comprensión de sí mismo, que lo reescribe con su lectura. Cito: ¿era posible que el mejor camino para cerciorarse de sí mismo consistiera en aprender a conocer y a entender a otra persona? Alguien cuya vida había transcurrido de un modo muy diferente, con una lógica muy distinta a la suya. ¿Cómo encajaba la curiosidad por una vida ajena con la conciencia de que el tiempo propio estaba transcurriendo? Fin de cita. A lo largo del curso de este proceso, Gregorius regresará varias veces al rostro de Do Prado. Así, en la página 41, cito: Gregorius abrió la página con la foto de Amadeu do Prado y apoyó el libro contra la lámpara de la mesa. Oración tras oración, fue releyendo el texto traducido en aquella mirada osada y melancólica. Fin de cita. En la página 107, cito: mientras leía la autodescripción de Prado, Gregorius miraba constantemente el retrato del principio del libro. Fin de cita. En ambos momentos, la fotografía parece ser clave para traducir, esto es, interpretar, escribir, el texto literario, pero el sentido será bidireccional y el texto mismo modificará el retrato. Cito: en sus pensamientos hizo que el pelo del médico, peinado de forma de yelmo, se encaneciera. Le añadió unas gafas ribeteadas en oro con cristales redondos. En la misma línea, fin de cita, en la misma línea, en la página 157, Gregorius, cito: abrió la foto de Amadeu do Prado. Todo lo nuevo que había salido sobre él ese día cambiaba sus facciones. El sacerdote ateo comenzaba a cobrar vida. Fin de cita. No seguiré rastreando citas. Esta última da buena cuenta del fenómeno de reanimación, o mejor dicho, si se me permite inventar un vocablo, el fenómeno de resuscitación, que atraviesa todo el texto, puesto que por lo que se suscita, se resucita. Les dije recién que tendrían que imaginar el rostro que describe la novela, como el de Amadeu do Prado. No obstante, alguien lo hizo por nosotros anteriormente, dado que, como algunos y algunas tal vez ya sepan, la novela de Mercier fue objeto de un filme dirigido por Ville August en 2013 y protagonizado por Jeremy Irons en el papel de Gregorius. Permítaseme entonces una aproximación intermedial a este autor de ficción, hay alguno que no lo sea, y que más allá de las diferencias fruto del proceso reescritural a un medio distinto que supone la adaptación fílmica de un texto literario, salte ahora a la película para mostrarles, entre comillas, ya lo van a ver, la misma escena, el momento en que Gregorius se encuentra con el rostro de Amadeu do Prado. Es la película minuto 3:9. Están pasando fenómenos muy raros, tendría que verse.
Lo hemos comprobado antes de empezar, pero entre el ruido del micro y esto me estoy empezando a asustar. ¿Sí? Esta es otra. Tienes que abrir la de sí, el DVD. Y no se ve. No se ve. Bueno. De verdad me parece un fenómeno muy extraño cuando hemos empezado. Bueno, puedo seguir como si no hubiera pasado nada y luego lo volvemos a intentar. Igual Gregorius me perdona. No te preocupes. ¿Sigo? Sí, sigo, ya está. Sigo y luego vamos a buscarlo. Bueno, les hubiera mostrado cómo evidentemente el filme no puede, no puede interrumpirse o no puede cambiar el ritmo ofreciéndonos, porque el ritmo está muy, muy rápido, pero ofreciéndonos todo el párrafo inmenso que les he leído de la novela, sino que las reflexiones que tiene o las impresiones que tiene Gregorius con el rostro de Amadeu do Prado, en el filme aparece el encuentro cuando ya Gregorius está en el tren yendo para Lisboa, y ya en Lisboa hay como 2 o 3 momentos más en el que otras personas le interpretan el rostro de Amadeu do Prado. Entonces, bueno, era para que vieran cómo se tiene que consensuar esta interpretación, Sí, esto es el principio. A ver si podemos ver al menos. El sonido también. Bueno, esto es el principio. Es por traer películas legales. ¿Se dan cuenta? Es peor. Todo lo otro no es legal. No se preocupe. Bueno, probamos si puede ser, si no te preocupes. Sería este minuto 3:09. Bueno, pero también vemos que para mí Jeremy Irons es un actor fetiche, entonces me gusta mucho verlo. Sí. Déjalo estar. Déjalo. Vamos a seguir sin el DVD. Ya está. Bueno. Como por falta de tiempo, que ahora a lo mejor me sobra, no puedo desarrollar más este aspecto, me conformo, porque tenía que comentarles algunos fragmentos, no pasa nada. Me conformo con pasarles, y eso sí que está, el tráiler para que puedan ver de qué modo Gregorius peregrina por los espacios sagrados de Amadeu do Prado, recolectando sus reliquias. ¿El tráiler? So, you met a woman in a red coat. Disappeared? Do you know that? I saw it was someone yesterday. And you just dropped everything. Train tickets. Where to? Lisbon. Leaving in 15 minutes. I would love to be able to do that. You do that often. No, I've never done anything like that before. Do you feel as if you know the book yourself? I would have liked to have done. Amadeu do Prado. He talks about everything that's preoccupied me for years. Who wouldn't want to be immortal? Only through death is time a living thing. I'm looking for Amadeu do Prado. You're looking for my brother? May I ask how you died? No, you may not.
His life, his world is extraordinary. Makes mine seem so insignificant. I want to know what happened to him. You don't know who you came with. They lived. Why don't you just stay? Su vida puede cambiar en un instante, como le sucedió a Gregorius y como inmediatamente veremos en un orden de cosas distinto a John Maloof, solo que John Maloof es en principio un ser real si es que este sintagma tiene identidad delimitativa. Segundo ejemplo que les traigo. Bueno, al menos han visto el rostro de Amadeo do Prado en la ficción. Y han visto brevemente el momento en que en el tren abre el libro. Segundo ejemplo que les traigo, el caso de John Maloof. Finding Vivian Maier, que se estrenó el 28 de marzo de 2014, es la ópera prima de dos realizadores, John Maloof y Charlie Siskel, y ha sido merecedora de numerosos premios y hasta una nominación a los Oscars. Se trata de un documental donde el propio Maloof relata cómo se encontró con el trabajo de la neoyorquina de origen francés Vivian Maier y al mismo tiempo que cuenta su anécdota personal, construye una artista con nombre propio, Vivian Maier, hasta entonces una desconocida. Así pues, asumiendo el papel de descubridor, Maloof levanta bajo la forma de documental la efigie de la creadora, le confiere una identidad, le otorga un rostro y una obra, cuerpo y corpus, la introduce en el mercado del arte. Además, en un juego de espejos al que habrá que volver más adelante, esta misma operación se la aplica a sí mismo. Como si de un contagio o una herencia se tratara, Maloof se hace merecedor, él también, de los mismos atributos. Se convierte, a partir de ese encuentro, en fotógrafo y realizador. Para resumirlo con la frase mágica que ya me han oído decir al principio de mi intervención. Cruzarse con Vivian Maier le cambió la vida. El tráiler oficial del filme no sigue exactamente la estructura del documental, sino que propone, merced a los epígrafes que va entrecruzando a las imágenes, otra más cercana a la trama detectivesca. Y otra vez les voy a pedir un esfuerzo porque solo, en principio, se lo pongo una vez, luego si quieren lo volvemos a ver, pero para que vean, es rápido, cómo construye Maloof el tráiler del documental sobre Vivian Maier. The auction house is across the street from my home. I found this box loaded with negatives. I won it for, I think it was $380. The history of street photography is currently being rewritten. Vivian Maier. Vivian Maier. Vivian Maier? Exhibitions in New York, in LA, in London, in Chicago. We've had more interest in this work than perhaps any other photographer. One in particular that I bought, which I love, the composition is slightly off to me, and I think that's why I like it. Vivian was a very private woman. She was so awesomely neat. She was not an open person. She was a closed person. Vivian was my nanny. Yeah, she was our nanny. We certainly had no idea that she took photographs. She lived on the third floor in our attic. This was the forbidden zone. One of the first things she asked me for was things to put in a lock. She said, don't ever open this door. They didn't know that there was this creative person there. She took so many photos. It's around 100,000 negatives, 700 rolls of undeveloped color film, 8mm and 16mm movies. She would take us and we would just walk in the worst parts of town. I think she liked that. You know, maybe we just didn't understand her. What would you say to Vivian now? What drove you to hide yourself away? I'd say to her, why the didn't you ever show me all the stuff you did? I thought I was a friend of yours. In death, she is getting the fame that she never had in life. I'm uncovering an artist. If I'm leaving this giant boulder unturned,
be a mistake. Of course, she would have hated every minute of it. She would never have let this happen. She had some compulsive behaviors. She was a pack rat. I asked her what she did. Her answer was, I'm sort of a spy. We would say, "What's your name?" Miss V. Smith. There's a piece of the puzzle missing. As she was photographing, she was seeing just how close you can come into somebody's space. That tells me a lot about her. She could get them to accommodate her by being themselves. She could generate this moment, and then she's gone. Is there anything that you wish was done differently then? Sure, I wish I would have found those negatives instead of you. Ya van a ver que la declaración del final no es tan bien. Bueno, ese montaje detectivesco es en efecto uno de los esqueletos fundamentales que vertebran el texto fílmico. Se parte de un descubrimiento, los negativos que John Maloof, por entonces agente inmobiliario de Chicago, compró en 2007 en una subasta a fin de encontrar material fotográfico para un libro sobre los barrios de la ciudad que le habían encargado. Le dijeron que la caja pertenecía a una tal Vivian Maier, nombre por el cual el dios Google no le devolvió nada. Tras echarles un vistazo, los desestimó para su propósito, los guardó en un armario y no volvió a ellos hasta 2 años después, en 2009. Fue entonces cuando se percató de su posible valor artístico, escaneó algunas fotografías, las colgó en un blog, donde obtuvo respuestas entusiastas por parte de los y las internautas, que le acabaron de convencer del valor artístico y económico de lo que tenía entre manos. En todo ese proceso volvió a buscar el nombre de la desconocida. Esta vez sí obtuvo un resultado. Dio con su obituario. Maier había muerto el 21 de abril de ese mismo año. La autora en este caso, ha remuerto. Ahí empieza el proceso de llenar de significado el significante Vivian Maier. ¿Quién fue Vivian Maier? Pero también, ¿quién puede ser en tanto que fotógrafa hoy? ¿Y qué hará Vivian Maier que sea John Maloof a partir de ahora? En el tráiler, que es como una tarjeta de presentación, una baza fuerte del universo medial Vivian Maier, se afirma que el descubrimiento sacudió el mundo del arte, pero este proceso ha sido más paulatino y tensional de lo que puede parecer. Vivian Maier ha pasado a ser un objeto cultural, sostenido por una estrategia de marketing que funciona a través de diversos medios y que se ocupa de asegurarse lo que Aimee denomina el capital de la visibilidad, una existencia en la proliferación mediática. Cito a Aimee. La primera y fundamental dimensión que funda el fenómeno de la visibilidad en el mundo contemporáneo es la reproducción técnica de rostros a gran escala, generadora de una búsqueda de puesta en presencia con el original, búsqueda constitutiva del valor de autenticidad. Fin de cita. Esta puesta en presencia viene justificada por la idea de justicia artística que subyace a lo largo del documental, cuando Maloof se otorga el haber descubierto a un artista y la misión, la palabra es suya, de poner a Vivian Maier en los libros de historia, esto es, porfiar para que obtenga el reconocimiento artístico que se merece. Pero insisto, con el de ella discurre el de él. Esta particular puesta en presencia, mise en présence, para decirlo con Aimee, de Vivian Maier, a la que el documental contribuye notablemente, busca convertir la visibilidad de Maier en un capital, sigo usando los términos de Aimee, en una línea de lo que sucedería, de lo que sucedería con una celebrity, con el detalle bizarro de que el original al que hacía referencia la cita, Maier en persona, no está. De ahí suceden dos cosas. Primero, la imposibilidad de la autentificación. Nunca regresará Maier en persona para validar o invalidar las versiones o interpretaciones que se hacen de ella. Y el segundo, la suplantación del original y de sus atributos. Quien validará en última instancia y se hará depositario de una condición de artista será John Maloof, quien expone su rostro a lo largo de todo el filme y quien, entre otras cosas, acaba firmando, confirmando, autentificando, por lo tanto, las fotografías de Maier.
Y ahí me gustaría, del documental, el minuto 48. Chosen or edited. We're seeing work now for the first time that Vivian never saw herself. When you contacted me, I wasn't sure if I wanted to get involved in a project with posthumous prints. I just didn't think it would be the right fit for the gallery. This is the room where we store our photographs. I think there are about 25,000 to 30,000 photographs in here. I mean, it's more than most museums have. Vivian Maier has had more interest in this work than perhaps any other photographer I've ever worked with. Sutil, ¿eh? Sutil, es muy sutil. It's a big problem trying to get her work into institutions. The problem is that the art world establishment still won't recognize Vivian's work. Museums usually deal with the final product, the print, that was made by the artist in the artist's life. They don't want to interpret an artist's work from where they left off. That's bogus, because Gary Winogrand had a desk full of rolls of film that he never developed. So they're developing them. Eugene Atget's work was printed after his death and then ended up being acquired by MoMA. I mean, it's frustrating because it's being done but nobody wants to do it for Vivian's work. She did print some of her work, but it was largely not the best edit of her work. She was a masterful photographer, but printing was not her thing. It's common though. I mean, Cartier-Bresson hated printing, and Robert Frank wasn't a good printer, but they hire printers. They hire somebody to print for them. Good work is good work, and it's recognized that this is really great art. I do think her work needs to be appreciated by the world. Cool. Yeah, these are great. Thank you for showing me. Very good. The only way this work can move forward is if there's money at stake. The sale of prints would be a part of that. Of course, I can give her money. She's gone. I mean, there's nothing I can do. Bueno, creo que habéis visto quién firma y autentifica y la sutileza esta que ha provocado la risa de Noemí, de cómo hay estrategias, y hay otro fragmento que luego si queréis lo vemos, de colocar a Vivian Maier en el canon. Pero esto no es lo más abundante, no llega ni siquiera a un 50% del documental. Si buscáis el documental, que lo podréis ver con esta cosa cuadradita arriba, ¿sí? que es la molestia, esta motica, pero está evidentemente con el sistema de propaganda que conlleva el documental, está accesible en internet, ¿no? Si lo miráis, os apetece mirarlo, vais a ver que la mayoría de las entrevistas y de las personas que aparecen son como testimonios y testigos y compañeros de vida de Vivian Maier. Que las interpretaciones, digamos, que colocan a Maier como fotógrafa dentro del canon están diseminadas muy bien puestas, pero no son ni siquiera la inmensa mayoría. O sea, el documental no es para mostrarnos qué tipo de fotógrafa era Vivian Maier, sino qué tipo de persona fue y cómo vivió y cómo es posible que fotografiara también. Ajá. Bueno, si bien es cierto que el documental tiene momentos en los que personas autorizadas valoran la obra de Maier, por ejemplo, la fotógrafa Merialen Mar, hay otro momento si quieren que lo vemos, que la sitúa al mismo nivel que fotógrafos y fotógrafas de renombre indiscutible, la mayor parte de los minutos que dura el filme se invierten, como apunta el título, en descubrir a la mujer alta, misteriosa, excéntrica, introvertida, paradójica, extraña, de sombreros de ala ancha, andares marciales y acento extranjero, que fuera Vivian Maier.
Y el documental persigue obstinadamente, a través de los testimonios que la conocieron y que suelen incurrir en contradicciones entre sí, completar el puzzle de una identidad en el que seguirá faltando siempre una pieza. Volviendo al tráiler, basta fijarse cómo se dosifica la aparición encarnada de Mayer. Primero una sombra, ¿se acuerdan? Cuando se revela que trabajaba de niñera, aparece por primera vez su rostro en contrapicado, como si fuera contemplado desde la perspectiva de un niño o una niña, y tras la galería de imágenes en torno a la vida secreta y la pasión privada en la que la vemos con su inconfundible cámara Rolleiflex al cuello, el anticipo se clausura de nuevo con su sombra y la de su bicicleta, de la sombra a la sombra. Con su muerte, la escurridiza Vivian Maier ha conseguido la huida absoluta. O tras la sombra, otra sombra. Solo un cuerpo puede producir una sombra, y ahora que ese cuerpo ya no está, el conjunto de testimonios no parece hacer otra cosa que reensombrecer la evidencia de un rostro en y con un copioso conjunto de negativos que recogen la mirada de alguien desde la ilusión de la presencia evidente que Jabbar, en la cámara lúcida, detectaba en el medio fotográfico. El poema. Esto fue. Vivian Maier fue. Y su obra sigue siendo. Eso sí, gracias a su descubridor, quien, como Gregorius, resulta también un autodescubridor, o al menos se autorrevela como realizador y fotógrafo tras el topecazo con Maier. En Errata, Examen de una vida, escribe George Steiner, cito: un clásico de la literatura, de la música, de las artes, de la filosofía, es para mí una forma significante que nos lee. Es ella quien nos lee más de lo que nosotros la leemos, escuchamos o percibimos. El clásico nos interroga cada vez que lo abordamos. Fin de cita. ¿Sucede lo mismo con los autores? ¿Lee Amadeu do Prado a Gregorius? ¿Lo interpela? Y en esa interpelación, ¿lo reescribe? ¿Lo transforma? ¿Es John Maloof la última obra de Vivian Maier? ¿Su mejor autorretrato? Y además transmedial. Muchas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias. A ver, supongo que ustedes estarán llenos también como de pensamientos que compartir, no sé si dudas. Yo sé que yo tengo cantidad de cosas, pero que no me toca hoy hablar. Pero que, a ver, como para un poco para abrir boca, creo que es muy interesante, a mí por lo menos, el primer caso desde luego, pero el segundo justo por la naturaleza documental. Que como en el documental normalmente se trata de borrar el autor, y aquí lo que hace es ponerse adelante, creo que es como un caso muy bien hallado, pero además bien interesante para ir como bastante más lejos, ¿no? En las lógicas canónicas, en las lógicas de autorización que decía, la creación, la preparación de la obra. O sea, creo que por ahí habría cantidad de cosas que podemos comentar, ¿no? Entonces, bueno, pues... Solo tenemos un micrófono, si quieren podemos comenzar. Bueno, yo creo que se oye, ¿no? Sí. Nada, que veía esta doble manera de presentar al autor, de representar, de recrear al autor, y pensaba en esas dos formas de autoridad, ¿no? Cómo se construye el caso y cómo se construye el autor legitimado, ¿no? Y esas dos formas de inserción del autor en la cultura como un relato tienen que ver también con esta cosa de la dimensión de lo milagroso, lo esotérico, lo enigmático, en el caso de lo menor, ¿no? Como que el autor menor necesita nutrirse más de esa vida, ¿no? Aquí hay un misterio, aquí hay un enigma,
esa es su función. Claro. No, a lo mejor la función de lo menor es sembrar el enigma en el mapa de la República de la Función. Bueno, totalmente de acuerdo con lo que apunta señor Dora y con este final que he dejado ahí caer. Lo que me preguntaba es hasta qué punto como construcción cultural no usamos el autor para que nos lea. Es decir, que es este movimiento, y ahí la cita de Steiner con el clásico lo podemos aceptar, sí, ¿no? Porque bueno, es un libro, es un texto atemporal, intemporal, eterno, que siempre significa, aunque signifique diferente, que para todos los seres humanos de la existencia de la humanidad el clásico le va a decir algo, ¿no? Y entonces es como un concepto que hemos construido, pero que en realidad es nuestro espejo. Pero con el autor, como le damos esa entidad real, y por eso también pienso que el caso del documental insiste en esto fue, esto existió, esto es verdad, ¿no? Cosa que en la ficción jugamos con ficción, pero que los dos procesos no son tan diferentes, son el mismo proceso. Y yo creo que este proceso se inserta en ambos contextos por la figura autorial, a través de la figura autorial, y esas funciones menores y no sé si mayores que puede ir cobrando, pero que en realidad que Barthes dijera la frase de Nietzsche para transformarla, Dios ha muerto, para transformarla en el autor ha muerto, tiene cierta lucidez en ese sentido, porque es esa idea de Dios que hemos construido, que es el que luego nos mira y a través de que nos lee. No sé si me explico. Claro, pero en el caso de la fotógrafa que está emergiendo al canon, sí, ¿no? Como que el recubrimiento, es decir, es un objeto. Sí, total. No es un ideal del yo, sino que es un objeto de deseo. Sí, es un objeto, sí. ¿No? En el primer caso hay la construcción de un ideal del yo. Sí. ¿No? Es decir, el autor es todo lo que yo no soy. Sí. En el segundo voy a capturar ese objeto, ¿no? Voy a la búsqueda de ese cuerpo que solo me dejó una sombra para saber dónde buscarlo, ¿no? Es decir, me estoy buscando a mí mismo. Sí, sí, sí. Es bellísima la construcción de los dos elementos. Gracias, Elena. No me queda claro si ella es buena fotógrafa. Es que creo que es importante. Claro. Justo porque en el que ella sea un objeto, entonces ya deja de importar si la obra es buena o no. Y lo que importa es todo el proceso de creación de la figura del autor, que además es un plan, ¿no? Entonces sí es como importantísimo. Que en la mesa de ayer, en una de las mesas de ayer, se habló del copyright. ¿No? Justo a partir del caso de Rigoberta Menchú, y bueno, hay otros más, no es el único, que creo que aquí también puede ser algo interesante, porque él se apropia y firma, que es ya como de hoy, qué barbaridad. ¡Hombre! Claro, el caso del testimonio, ¿no? De Rigoberta Menchú. Claro, el caso del testimonio de Rigoberta Menchú, el copyright es de Elizabeth Burgos. Y si queremos encontrar el libro en la biblioteca, tenemos que buscar o el título o Elizabeth Burgos como autora. ¿Qué pasó? Pasó que luego Menchú escribió su autobiografía. Y entonces de repente ya saben que hubo mucha polémica y fue desautorizada, y es así, el verbo es este, desautorizada de forma brutal y salvaje. Porque Menchú, como indígena guatemalteca, escribió una autobiografía. La autobiografía es un género occidental que ya saben que practican las personas cuya vida es importante, singular, un poco como los autores, ¿no? Singular, original, irreemplazable. Y claro, Menchú en el testimonio era justo lo contrario, era la vida de una individua, porque en realidad tenía una capacidad de representar a un conjunto de individuos. Por tanto, claro, el copyright, para decirlo así, o si quieren decirlo de otra manera, la autorización de Menchú, cuando ella pasa a practicar un género que no le toca, donde habla, entre comillas, entre todas las comillas del mundo, directamente y no por mediación de Elizabeth Burgos, ahí es cuando surgió el problema. Pero claro, Mayer está muerta, Menchú no. Menchú de algún modo, claro. Por eso digo, y no tiene herederos, además, que eso él también lo fue a Sí, sí, no tiene herederos. Sí, sí.
también pensaba en, digamos, esta figura del mediador, ¿no? Que es, bueno, Malú, ¿no? Construyendo la figura y la obra de Vivian Maier, y pensé en el papel, por ejemplo, de Carmen Balcells, ¿no? Como agente literario, que, bueno, ella fue la creadora del boom. Entonces, como también ella misma, ¿no? Al proyectar y construir esos nombres, esas figuras, ella también adquirió, digamos, ese protagonismo. Totalmente, es decir, la Presley se ha casado con Carmen Balcells también. Vargas Llosa no existiría como Vargas Llosa si no fuera por Carmen Balcells. García Márquez no existiría como García Márquez si no fuera por Carmen Balcells. El boom no existiría. No existiría el boom, también fue una construcción de marketing. Entonces, quizás sí que, y ahora ya como lo digo sobre mi texto, estas figuras de coautores parásitos, ahí sí lo digo porque nadie se me puede ofender, ni yo misma, y Maluf no está, espera. Pues, va a tronar el micro otra vez. No, pero está vivo, ¿no? Entonces, creo que hay que pensar la autoría en esas figuras, digamos, de intermediarios, que tienen un papel importantísimo en la construcción de una idea o una figura autorial o autoral. Pero en ese caso, o sea, ¿qué tan parásitos son? Porque en realidad ellos también están ahí, digamos, trabajando. No es nada más chupar la sangre. Algunos parásitos, algunos simbióticos, algunos para la medida de... En el caso de las poetisas de fin de siglo, el rédito que se capitalizó, no importar, es decir, tú preguntabas de mí qué tan buena fotógrafa era, ¿no? Bueno, qué tan buenas poetas eran las poetas de finales de siglo, y el rédito se sacó en el debate ideológico, ¿no? Entonces en la pugna entre liberales y conservadores se peleaban la interpretación de ese objeto de repente que eran las escritoras mujeres, que se construían un poco así, ¿no? Esta es un misterio, entonces iban buscando las pistas de un poema que apareció en un lado, una carta que apareció en otro lado, ¿no? Y la cosa era quién se la queda, pero quién se la queda para potenciarla ideológicamente. Claro, otro objeto. Otro objeto, ¿no? Entonces los liberales y los conservadores se pelean a las poetisas, se pelean la propiedad de las poetisas. Bueno, que es irresistible hacer la reflexión de que nosotros también subimos ese tren, ¿no? O sea, no podemos desmontar sin participar de esa acción parasitaria, de esa nada. Pues nos da que pensar, ¿no? Claro, ¿no? Desde la crítica también construimos autores. Bueno, se construyen carreras académicas complejas sobre nosotros. Comunicaciones, es un entramado muy complejo de instituciones, personas, intermediarios, que operan como distintos niveles. Pero siempre con la ilusión de que eso existió y que fue así, ¿no? Como que hubiera una realidad ontológica previa para descubrir desde el brazo de la manita de la historia y de la documentación que nos permitiera acceder a esa realidad. Claro, pero eso es un trabajo ideológico por excelencia. Sí, sí. Borramiento de precisamente eso, ¿no? Sí, solo quería como comentar sobre esta especie como de violencia que se ejerce sobre la vida de Vivian Maier, ¿no? Al interpretarla, ¿no? O sea, por lo poco que pude ver, el realizador construye una narrativa con la que sus conocidos podrían decir que no estaría de acuerdo ella, ¿no? Que ella no hubiera estado de acuerdo. Se me ocurre un poco como que en la recuperación de su labor como artista y de su vida, se crea una narrativa. Y probablemente el crear la narrativa, el solo crear la narrativa ya es un gesto como de violencia sobre ella, porque no todas las personas viven su vida narrativamente, digamos. A lo mejor se opondría, para empezar, puede ser que no esté de acuerdo con la narrativa que se
nadie lo sabe, ¿no? En general. Pero además que no viva ella su vida narrativamente y que se opusiera a ese tipo de interpretación. Solo comentar eso. Claro, lo que pasa es que estamos envueltos en círculos de interpretaciones. Es lo que antes decía en un momento cuando hablo de la presencia última que sature todas las interpretaciones posibles, que es Vivian Maier diciendo, pues esto sí, pues esto no, pero es que aún así, después de Freud, ¿qué nos importa? Porque Vivian Maier pues, es alguien que tiene pues, pulsiones, traumas, secretos, entonces no es ese yo de Rousseau que funda la autobiografía como alguien evidente en las confesiones al principio, como alguien evidente a sí mismo que sabe quién es y lo va a contar en las confesiones. Nadie puede sostener ese lugar de enunciación de Rousseau. Entonces estamos envueltos y condenadas a interpretar. Interpretar significa, de algún modo, construir el relato de un significado, o sea, dotar de significado a un significante. Llámese Vivian Maier, llámese yo, llámese yo mismo, Héctor, Mary. Entonces, ahí estamos prisioneros, prisioneras de la narrativa, que es la forma de, a través de una sucesión, explicar un devenir de significado. Entonces, claro, la presencia de Vivian Maier debería saturar todo eso, pero es que ni siquiera la presencia de Vivian Maier saturaría todo eso. Es lo que tiene tener un lenguaje, ¿no? Que nos condena a la narrativa, a comunicarnos sin poder lograr entendernos completamente. Lo que yo te quiero decir, lo que yo acabo diciendo, lo que a ti te llega y lo que tú interpretas. Ya fue, ¿no? Pero eso también es bonito. Eso también es bonito, porque así podemos hablar. Sí, sin embargo, Mary, tú empiezas diciendo que ese significante, es decir, ese autor convertido en un significante, en tanto que huella, ¿no? Claro. Termina marcando la vida del otro. Sí, al final sí. Es decir, sigue siendo, independientemente de que sea una persona, una puesta en escena, una postura, o que esté muerto o esté vivo, es un significante. ¿No? Y un significante que tiene la capacidad de tocar la vida, de tocar la vida en el otro. Sí, porque si no creo que entonces la condenaría a ese significante a una pasividad total, ¿no? Y yo creo que tiene su agencia. Claro. O sea, es un lugar de... que hace cosas. Que deja huella, por lo menos. Una huella que hace huella. Sí, no. Estaba pensando también en esa performance que se hizo de Nat Tate. Este artista, entrevistaron a la gente para preguntarle su opinión acerca de Nat Tate, y pues no, sí me atormentaba. O sea, Nat Tate no existe. No, pero fue un invento de una. Sí. Bueno, pero se hizo en la vida real, pues. Inventan, pero además tiene fotos, no sé dónde sacó cuadros, pues adultos, familias, pues tiene todo un tiempo alrededor ahí que no es. Ah, qué bueno. Sí, pero se produce el mismo efecto, o sea, lo construimos voluntariamente como que somos seres adoradores, por decirlo así. Ayer yo hablaba de la credulidad, cada día nace un todo. Predispuestos a la... Que eso creo que es interesante, a mí me gusta mucho cómo lo ligas, o sea, hablando de nuestra creatividad, con una lógica geográfica, pues, ¿no? O sea, nos gusta crear figuras de atracción. Yo estaba pensando en la práctica del ghostwriting, y qué interesante es que el mismo nombre de esa práctica es el fantasma. Es de alguna forma el caso contrario a lo que hemos hablado de qué pasó con Michu o también ahora con Malú. Me parecería un poco injusto que alguien se esté haciendo rico como a costa de que el verdadero artista o el verdadero informante, y que aquí no tiene justicia, como que va al contrario, que hay un verdadero escritor talentoso, alguien que se suele escribir, que no recibe más reconocimiento de unas letras pequeñísimas dentro del libro donde no se vean, y quien va a aparecer como el autor ante el mundo va a ser ese alguien famoso que no tuvo tiempo o los medios para escribir, que eso es lo que pasa mucho. No sé, pienso también en cómo la idea de autor finalmente también surge ligada a una idea de responsabilidad. Entonces que por una parte sí está como
alguien a quien rendirle culto, de admirar, aplaudir, pero también ese como pedir que aparezcan todos los responsables también de esta búsqueda. Sí, muy interesante y sí creo que tiene que ver y lo que apuntabas justamente de ese alguien famoso que es en el fondo el que puede ocupar, digamos, el lugar reconocido de autor, yo creo que debe ligarse, o yo lo leo, vinculado a esa idea de visibilidad como capital. Y creo que sí, que cada vez más los autores y las autoras que deciden vivir como autores y autoras y que por eso se condenan a tener que hacer de autores y autoras, y luego pasa aquello que decíamos el otro día, que les preguntan sobre cualquier cosa y tienen que opinar, ¿no? Como si pudieran. Pues la gente que decide vivir como autor o autora tiene que entregarse al régimen de la visibilidad del celebrity, ¿no? Y hacer este tipo de alianzas como tú tienes la visibilidad, yo tengo las palabras. Exacto, y hacer estas alianzas. Pero que es una figura mediática. Y de hecho hay gente que realmente no puede, o sea, no puede ni quiere, supongo, ocupar esos lugares, porque estar en el régimen de la visibilidad es muy invasivo y es muy violento y tiene un precio, ¿no? Y hay personas que solo quieren escribir, que quieren escribir y pensar ficciones, pensar mundos, y no quieren irse a los programas matinales donde les preguntarán sobre su receta favorita, o de qué equipo de fútbol son, o dónde van a comprar la ropa interior, ¿no? Solo quieren escribir. No, pareciera que en este proceso de Maluf, al ya poder integrar o más bien tratar de construir esta figura más o menos autoral de Vivian, a la vez también existe como una especie que se está dando en la reconstrucción de su epistemología, ¿no? De la forma de cómo conoce Vivian misma, al tratar de ir a esos lugares y preguntarle a los testimonios mismos. Y no solo es de quién fue esta persona que vivió, sino cómo es que conocía a esa persona que vivió, ¿no? Para que esa manera o esa visión se pudiera como plasmar en las mismas fotografías, ¿no? Fotografías como el resultado de su epistemología como tal, proceso que está contenido dentro de la epistemología de Maluf al tratar de conocer a Vivian misma, ¿no? En efecto, la historia, por eso decía yo, no sé si se acuerdan, que el tráiler exactamente no es la estructura que sigue el documental. El documental sigue lo que tú dices, sigue la historia de Maluf con Vivian, con cierto desorden, pero una historia que reconstruye, pero que todo el rato ya lo han visto, chupa cámara que decimos en España, ¿no? Él está ahí con su cara en primer plano contando justamente cómo conoce a Vivian Maier y el proceso a través del cual él fue reconstruyendo la historia de Vivian Maier. Y digamos, en la segunda parte, cuando empiezan los testimonios, organiza los testimonios de modo que se reescriba la vida cronológicamente de Maier hasta que muere Maier, ¿sí? Pero en efecto es él, su historia de dar con el material Maier, para decirlo así, que estructura realmente el documental. En cambio, el tráiler es detectivesco, o sea, es maravilloso, está muy bien hecho ese tráiler, muy bien hecho. De la sombra a la sombra, tarda mucho en verse Maier, tarda mucho. Entonces, ¿el documental es entonces la historia del éxito de él? No, es la historia de cómo él encontró a Vivian Maier. Se inicia con la anécdota, digamos, que han visto de comprar las cajas, etcétera, etcétera, de buscar en Google, tal. Y entonces cuando empiezan a aparecer los testimonios, organiza los testimonios como para reconstruir más o menos cronológicamente la vida de Vivian Maier. Ahora, hay cosas, por ejemplo, la sexualidad de Vivian Maier. ¿A qué se la imagina? No aparece la palabra lesbiana en ningún momento, pero una mujer que vestía camisas de hombre, que tenía como aversión a los hombres, ¿no? Hay un testimonio que dice, siempre le daban como miedo a los hombres. Claro, a veces piensas también, a ver, si esta señora se iba por los barrios peores de la ciudad, pues al hombre que claro, en principio tenía que tener cierta
distancia de seguridad, digo yo. No le hacía ninguna gracia que se le lanzara un baboso encima. Pues no, a mí tampoco. Pero no aparece la palabra lesbiana, ¿eh? Pero, ¿no? Han visto el momento del tráiler, vivía casi como una espía, porque decía, las fotos van a nombre de B. Smith, ¿no? No, era casi una espía. Pedía que le pusieran un candado en la habitación, ¿y quién no? ¿Qué quieres? Que los niños entren en la habitación. O sea, hay una serie de cosas que podrían parecer lógicas. Yo les aseguro que si soy niñera, 1, no 3 candados, por si se dan con la llave de uno, no les cueste más las llaves de los otros dos. Claro, no quieres esa inversión. En el momento en que ya no trabajas, te encierras, ¿no? Bueno, pues es como construir ese personaje con sus taras, porque saben que los artistas tienen taras. Y una de las taras de Vivian Maier, aunque no aparezca, es su sexualidad. La propia cámara, ¿no? Que también es por la época en que está situado, mucho más masculino. A ver, en términos como procededor. Sí, sí. Véanlo, porque creo que merece la pena y además encontrarán cosas y me las pueden mandar. Yo me acordé ahora de una película sobre un cantante. Serge Schwarman, exacto. Sí, sí, es increíble. Tiene paralelismos, ¿no? Porque también es ese cantante olvidado que tuvo una dificultad, pero que... Sí, y entonces, curiosamente, Sugarman pensaban que estaba muerto. Entonces todo el mundo lo mató, pues de esas formas míticas de morir, de los cantantes, de accidentes, drogas, y el hombre está vivo. Entonces de repente en el documental, ahí sí aparece... Pero también hay todo, o sea, no aparece al principio. No, sí, todo el proceso es el mismo. Un trabajo como de desvelamiento. Sí, pero luego aparece, ¿no? Y como te da ternura, hay como esa ilusión, insisto, ilusión de presencia saturadora de ese cuerpo vivo del artista. ¿No? En cambio acá nunca aparecerá. Siempre va a ser esa sombra de una sombra. Otro de sus enigmas que también se construye, pero que no le logran sacar demasiada carnita, es esta historia que nos contando los norteamericanos de la migración. Ella que viene de otro lugar y luego, claro, coincide con posguerra. Entonces, debe generar como que hay una historia oculta de cuál fue la razón por la que llegó. Luego llega a este pueblo y no hay nada, no hay ninguna historia, no hay nada, ¿no? Pero hay un aura que se quiere construir en torno a eso, y un poco ahí es donde se apaga, ¿no? Tiene que regresar a la otra historia. Pero eso es interesante cómo va, ¿no? Elucubrando así centralmente, y la historia del espía también por ahí. Tienes razón. Quiere agarrarse, pero llega al pueblo. Porque estaba en la frontera entre Francia y Alemania, entonces algo tenía que ver. Sí, algo tenía que ver. Sí, la francesitud, ¿no? de Vivian Maier, sospechosa, porque resulta que nació en New York y tenía acento francés, pero resulta que tenía una madre francesa. Entonces pasa eso que comenta Susana, de que Malou se traslada al pueblo de Francia, que es un pueblo, perdón, de mierda, del que nadie sabe dónde ubicarlo, no tiene ningún interés, y ahí pasa una cosa muy rara, en efecto, que hay como el único pariente lejano vivo de Maier, que muestra una foto de ella de chiquita, y luego pasa para mí, hay una transferencia y un traslado muy interesante ahí, en ese momento de la narración, que es que se van imagínense, a la tienda diminuta del señor que revela las fotos en el pueblo. Y ese señor tiene una carta manuscrita en francés de Vivian Maier que le pide que le vuelva a positivar unos negativos. Sí, y conclusión de Malou, ella sabía que era un artista porque le pidió a ese señor que le pidiera. Es así, no, de verdad. Es como de repente hay esa traslación a Francia buscando sus orígenes, como apuntan Ana Elena y Susana, así como ambiguos y sospechosos de su dimensión rara, y de repente ahí se da una vuelta narrativa para atestiguar con esa carta manuscrita en francés a este señor, que es el señor más modesto de una tienda de fotografías, lo más modesto posible, allí donde antes pues dejábamos el rollo
yo, para que antes de volver del verano, pues tuviéramos las fotos de lo que habíamos hecho, ese tipo de señor, no se imaginen eso que hemos visto, en un señor. Esa carta da testimonio de la autoconciencia de artista de María. ¿No? Es que todo se resignifica, o sea, todos los signos se leen de otra manera, ya a partir de ese nombre, digamos, que se construye, que adquiere como una asociación a una determinada cosa. Totalmente de acuerdo, y un poco lo que he querido también poner encima de la mesa es la facilidad en la consecución de signos de resignificación. Es decir, de qué modo, cuando se activa uno de ellos, los otros pueden fácilmente, a través de esas narrativas implícitas que están por ahí, ¿no?, justificar todos los demás. Hasta que, como espectadores y espectadoras, digamos, ah, claro, ¿no? Wow, sí, es verdad, porque si ella pide que posibiliten, es que ella sabía que estaba haciendo una obra artística, ¿no? Estoy exagerando, pero me entienden, entramos en esas narrativas y justamente esas narrativas sostienen determinadas interpretaciones resignificantes de la vida de Vivian Maier, pero probablemente de la vida de cualquiera de nosotros, si se construyen así. Bueno, pero esa es la labor del detective, como, o sea, empezaste con el detective, ¿no? Y claro, aquí se mezcla la narrativa del detective que interpreta signos, más esta especie como de adoración a la artista, entonces, ¿no?, que mencionas con la otra narrativa de los santos, o sea, los ejemplos son perfectos. Sí, yo estaba pensando ahorita en la relación del autor con la autoridad y después de que, no sé si tenga que ver con después de su muerte, qué pasa con esta autoridad, ¿no? Si se cede a la obra o se cede al lector o al receptor o al crítico, qué sucede, ¿no?, con esta autoridad que antes parecía tener solo el autor, ¿no? Además vivo literalmente y vivo como concepto, ¿no?, como figura. Entonces ahora que se ha muerto, no solo por Barthes, sino literalmente el autor ya muerto, ¿qué pasa con esta autoridad, ¿no? ¿Se conserva dentro de la obra que ha creado, o dentro del intérprete, o dentro del crítico, o qué sucede, ¿no?, con esto? Yo diría que la autoridad para mí es una especie de arena de combate, es decir, no es algo que tenga ni siquiera el autor en vida, es decir, el autor tiene que funcionar como autor para ser autorizado como autor. Creo que hice referencia, aunque fuera en la intervención, a la idea esa que explica muy bien José Luis Díaz, que él trabaja la autoría en la época romántica francesa, que una de las estrategias, ¿no?, por ejemplo yo, poeta, la estrategia número uno que necesito para decir que soy poeta es que alguien me diga que soy poeta. Entonces, ¿qué necesito? Necesito que Noemí, que es una poeta reconocida, me haga un prólogo a mis versitos que hable de mí como poeta. Y si ella me dice poeta, sí, claro, todos los paratextos son muy importantes, ¿no? Si ella me dice poeta en el prólogo, si aparecen mis versitos en determinada imprenta o determinada colección, determinada editorial, pues todo eso contribuye a mi autorización como autor. Y todo eso es una negociación constante. Y si alguno de ustedes está intentando ser escritor o escritora, escribir y ser autor, sabe que eso no es tan fácil, ¿no? Que están los premios, pero uno no se autoriza solo ganando premios. Tiene que aparecer en según qué foros, tiene que conseguir, pues qué bien, ¿no?, una mesa redonda con otros autores, porque automáticamente soy un autor más de otros autores, ¿no? En la foto que voy a poner en la solapa no voy a estar, yo qué sé, tomándome una chela, voy a estar con una actitud de mirando lejos, ¿no? Como que yo tengo una conexión, todo eso es gracioso, pero ahí funciona y ahí actúan muchas cosas, actúan elementos de género, ¿no? Las fotos de autores no son como las fotos de autoras, y eso Ana Elena lo ha trabajado muy bien. Elementos étnicos y evidentemente elementos culturales de lugares contextuales diferentes, ¿no? Por tanto, la autoridad esa de la que tú hablas, yo creo que ahí hay, bueno, es algo que merece ser estudiado desde el contexto, digamos, cultural, desde diferentes lugares, y ver cómo eso es algo tensional. Claro. Sí, pero no solo sobre la autoridad misma de la persona, del autor, ¿no?, sino la obra, o sea, qué autoridad hay
de interpretación, pues, ¿no? O sea, ¿qué rango de interpretación hay? O sea, ¿quién da autorización de ir más allá de una interpretación, ¿no? O más acá. Claro, bueno, Ana Elena me lo ha dicho, tú también eres parásita con todo esto. Claro, evidentemente somos parásitos, me lo ha dicho más fino, pero me dijo... Pero es cierto, lo somos. No, y el crítico también responde a una ficción de autoridad. Claro. Es decir, el crítico también se construye como un autor, ¿no? Y eso es inevitable, ¿no? Cuando hablan de procesos de legitimación están las relaciones de poder. Entonces, ¿quién se va a proclamar el dueño de la historia? ¿Quién es el que se va a llamar a sí mismo el dueño de la historia? Cuando Bax mata al autor, dice, bueno, entonces la autoridad está en el texto. ¿Es el texto el que vale o es el texto el que vale? ¿Qué es lo que está haciendo Maluf también? ¿No? Se está superponiendo además. Sí, esas figuras otra vez de mediación que están otorgando valor y que están contribuyendo por interés propio. En el caso de Maluf, que eso que tiene como objeto tenga un valor, ¿no? Pero bueno, no nada más es, digamos, cómo los autores, digamos, operan con algunas estrategias para alcanzar esa legitimidad, sino también socialmente están establecidas unas normas, unas reglas que estipulan quién tiene la palabra legítima, en qué circunstancias, dónde, cuándo. Entonces, los ejemplos que se han puesto aquí, como el caso de Rigoberta Menchú, ¿no? Bueno, claro, ella como indígena, pues evidentemente ya no entra, ¿no? En la categoría de poder expresar una voz legítima, si necesita siempre como una mediación. Lo estaba pensando en algún trabajo de Mary Beard, que ha puesto, digamos, en evidencia cómo desde la antigüedad el espacio de visibilidad pública está negada para las mujeres, ¿no? Y pone muchísimos ejemplos, son muy interesantes, ¿no? Porque en realidad el único autorizado para hablar públicamente ha sido el hombre. Claro, una mujer pública ya sabemos. No, claro. Pero entonces están los espacios, las esferas de acción, etcétera, están vedados para unos y están abiertos para otros. Entonces entra en juego eso también. Sí, yo me acuerdo que cuando leí de Habermas que los cafés de tertulia literarios del siglo XVIII implicaban la democratización del conocimiento, mentira. O sea, las mujeres no podían entrar en esos cafés a no ser que fueran prostitutas o cerilleras, ¿no? Las que vendían tabaco y poca cosa más. ¿Qué democratizó? Y para señoras anteriores, evidentemente de la aristocracia francesa, las saloniers de esos cafés les arrebataron los lugares, los salones, que eran los lugares en ese momento de cambio de régimen, que eran los lugares de poder donde ellas estaban construyendo saber. Y tenían un poder, es decir, tú hablas, tú no hablas. O sea que los cafés democratizaron para algunos, pero no para todos. Entonces, sí. Entonces no hay que perder de vista también eso. O sea, no solamente son, bueno, yo quiero ser escritor y a ver cómo me coloco, pero también estás marcado por tu etnia, por tu clase social, por tantas cosas, ¿no? Tu género. En ese sentido decía yo que es una negociación, ¿no? No solo obedece a la voluntad que tenga uno o una, sino que es una negociación con esos espacios marcados. Pues si les parece, vamos a tomarnos un descanso, que pues ya no veo que haya más preguntas. Nos queda media hora antes de la mesa clausura, a las 12 del día, aquí mismo, escenografías autorales de la autofiguración a la pose. Mary, muchas gracias de nuevo a todos ustedes. Ah,
cuenta.